amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo 21º, después de Pentecostés, y por ser el último domingo del mes de octubre, se celebra la solemnidad de Cristo Rey, que el Papa Pío XI en 1925, hace ya 92 años casi, con quas prima, quiso solemnizar ese coronamiento que hay con la fiesta de Cristo Rey, para que quede claro su realeza universal, total, supremacía, como lo dice la epístola, primogénito, no dice unigénito. ¿Por qué? Porque nos asocia a nosotros como hijos adoptivos de Dios sobrenaturalmente por la gracia y nos hace coherederos del cielo, y entonces en ese sentido primogénito, aunque es el unigénito Hijo de Dios intratrinitariamente, pero al asociarse o asociarnos junto a Él como hermanos, es en ese sentido primogénito. Y primogénito también en todo, incluso hasta en la resurrección. O sea, primogénito entre los muertos, como dice la escritura, la epístola. Cosas para explicar, son muy densas, conllevan muchos misterios, pero bueno, que eso nos ayude a través de lo que nos dice la epístola. Y así Pío XI quiso, antes de que culminara el año litúrgico, cerrar con esta solemnidad, y por eso el 1 de octubre y la judeo-masonería gnóstica, satánica, y lo que le quieran poner, que hacen Halloween, fiestas de paganos, de brujas y satanización. Y es la gran fiesta de los imbéciles, perdónenme. Y a los niños, pobrecitos, con confites, les hacen pasar lo que es algo de origen demoníaco, pagano. Y eso es ser católico. Es intolerable. Y si se lo tolera es porque ya la fe, algo ha pasado. Que nos sirva como paréntesis. Y así entonces quiso solemnizar esa coronación universal de nuestro Señor, que le viene por derecho propio, porque Él es Dios, el Verbo encarnado. Y por eso se dice por derecho de naturaleza. Y también de conquista por la redención. Esa realeza universal, cosmológica, social, total de Cristo. Ante el laicismo liberal, que ya no quería reconocer la primacía de Cristo en las naciones, en los pueblos, en las constituciones. Y así entonces reafirmar esa gran verdad, que aunque fiesta relativamente nueva, pues ya vemos que tiene mucho que ver con el Domingo de Ramos, aunque Domingo de Ramos y después lo crucificaron, ¿no?
Y quizás nosotros hacemos peor. Mucho Cristo Rey, mucha procesión, y ahí se acabó la cosa. Y es que se pierde incluso el sentido de la procesión. Y creen que con eso ya proclamaron a Cristo Rey. Pues no, como lo vamos a ver. Así Pío XI quiso darle una respuesta al laicismo liberal, herejía, que no quiere reconocer ese dominio universal de Cristo y de su iglesia. Y de ese liberalismo nace, como dice el padre Castellani, la neoherejía modernista. En esa independencia de la criatura y del hombre, que ya no se somete a Dios. Ese es el liberalismo, puro y duro. Y envuelve al económico, al político y al religioso. Pero son variantes de ese espíritu apóstata, sea en el sector económico, en el sector público o en el sector religioso. Peor todavía. Esa independencia, insumisión. Y endiosamiento del hombre, de la criatura y de la diosa naturaleza. Hay que ser ahora ecológicos, respetar la divina naturaleza, aunque me tenga que morir de hambre. Estupideces que encima conculcan las grandes mafias político-financieras que gobiernan el mundo. Y cuento para chinos, así de claro. Y cuando no le metemos algún gurú de la Sierra Nevada o de por allá, y hasta los presidentes van, y no tengo que dar nombres. Así es, de triste y de estúpido, por no tener el mínimo de fe, de visión religiosa católica, apostólica y romana. Y por eso entonces la iglesia también desechada. Es que no queremos que Él reine, que las naciones se dirijan por los evangelios, como era en la Edad Media, con sus vaivenes, sus altibajos. Pero había una cierta teocracia. Hasta las guerras se paraban por cuestiones de Semana Santa. Pero imperaba de algún modo el concepto divino. Ahora no. Es laicismo puro y duro, liberal, y eso es una herejía. El liberalismo es una herejía. ¿Quién lo dice? El padre Castellani lo dice. El padre Ramier lo dice. Ezequiel Moreno hasta lo hizo imprimir en su catafalco. El liberalismo es pecado. Porque esa insumisión, esa independencia de la criatura que no quiere reconocer el dominio divino de Dios. Y por eso la expresión religiosa
de esa herejía es la libertad religiosa, el modernismo, el progresismo que vemos, galopante y triunfante. Entonces, con esta fiesta, Pío XI quiso solemnizar todos los misterios de Cristo en su realeza y primacía universal. Y Cristo es Rey, con reino. Y reino de personas, no de almas, ni de muertos. Eso es producto del liberalismo y de una exégesis falsificada, insensiblemente. Que es un rey sin reinos, o con un reino sin personas. Y cuando mucho, de almas, de muertos, de difuntos, o en la sacristía. Ese es el gran error. Pilato lo vio muy bien. ¿Eres tu rey? Mi reino no es de este mundo. Quiere decir, no procede de este mundo. Pero no dijo que no era, o que no estaba, o debería de estar en esta tierra. Porque él le dice, nunc autem. Mas ahora, o por ahora, mi reino no es de aquí. Y Pilato se la pilló muy bien. Dice, entonces tú eres rey. Sí, soy rey, tú lo has dicho. A Pilato le quedó como pagano romano clarito que era rey. Pero que no era un reino a la manera de los romanos. Y tan rey es que INRI, Jesus Nazarenum Rex Judeorum, fue por el reino que a Cristo lo vendió Pilato, que la élite de la sinagoga no lo aceptó, porque ellos querían un reino carnal de poder mundial, universal como pueblo elegido, con el poder del oro y de las riquezas. Si tú me adoras, todo esto te daré. Y el mundo en manos de quien está, del judaísmo internacional, que no es la ley de Moisés, que han corrompido judaica y perversamente. Los hermanitos mayores, míos no son, serán mis hermanos el día que se conviertan, y punto. Hasta tanto, es otra cosa. Entonces, no era el rey que los venía a liberar y a darles ese poder. Lo mataron. No nos sirve, no nos cuadra, no nos encaja. Este es un tontuno. Mesías se dice y no nos va a dar el poder como pueblo elegido, sometiendo al mundo entero, que era una desviación. Porque el pueblo elegido lo era para que a través de ellos se propagara todo lo que se había enseñado por los profetas y el Antiguo Testamento. Que ellos lo interpretaron de una manera carnal y nacionalista y racista. Es ahí la desviación.
¿Acaso no desviaron el nombre de Dios que no se puede ni nombrar? Y los estúpidos teólogos y predicadores católicos dicen sí. Y los salmos no dicen alabad al Señor. ¿En qué quedamos? Si no lo puedo ni pronunciar, ¿cómo lo alabo? Esa es una interpretación judaica rabínica, que aún la escuela católica la toma. El nombre de Dios siempre tuvo que ser proclamado por aquellos que eran sus fieles. Y eso es lo que cantan los salmos. Pero así de idiotas somos, perdónenme. Y eso se hace exégesis, interpretación católica. Tu abuela, judaica será, rabínica. Entonces no les cuadró. Por eso Judas se decepcionó y lo vendió. Y la élite lo crucificó. No es. No queremos que reine ese mequetrefe, porque no se adecuaba a la tergiversación que ya venía de esa falsificación carnal de lo que era el Mesías. Y eso es lo que ellos esperan. Y por eso el judaísmo promueve la dominación mundial y quiere cada vez más imbéciles de robotizados de carne y hueso. Así de claro. Que me corten la cabeza por eso. Dichoso sea el Señor. Pero es así. Siempre estuvo en cuestión el reino de Cristo. Y hasta Pilato lo vio, pero ya vio que no era enemigo de él, porque no tiene armas. Bueno. Y los romanos, bien prácticos, si no tiene armas, espadas, para ser rey allá de la Cochinchina, ¿qué me importa a mí? Los romanos no andaban con vueltas. Ah, no tienes ejército, el imperio romano se hizo por el ejército romano. Entonces, no hay problema. Pero claro, vienen las interpretaciones. Pero mi reino no es de aquí. Por ahora mi reino no es de aquí. Nunca, auten, se tragan el nunca. El Monseñor Stramberg dice más ahora, traduciendo más literalmente, mi reino no es de aquí. Pero no quería decir que no era en este y sobre este mundo. Adveniat regnum tuum, vénganos tu reino. Si es el reino de los muertos o del cielo, vayamos al reino de Cristo, no venga, o de Dios, no venga el reino a mí, voy yo a él. Sería al revés. Así que el Padre Nuestro lo rezamos al revés. Si al revés de lo que hace la exégesis clásica pseudodiciente católica, pero tergiversada. Entonces, por ahora, más ahora mi reino no es de aquí. Porque su reino vendrá en plenitud de derecho, no solamente, sino de hecho, en su retorno parusiaco. Ese es el reino mesiánico. Y como los judíos no lo vieron, porque quisieron ese reino mesiánico de la parusía en la primera venida. Entonces, liquidado. Y ahora los católicos nos quedamos con que la parusía sabrá tu tía, o reino de muertos o de almas, medio fantasmas,
pero no de personas, no de social, de pueblos que le sometan, como prometen los profetas. Y eso es lo que los judíos esperan muy bien, pero tergiversadamente. Que esto bien explicado los ayudaría a que se conviertan al cristianismo, al catolicismo. Pero la misma estupidez de la exégesis de los católicos hasta le quita la posibilidad. Entonces, ese reino de personas se ejercerá sobre vivos y muertos. Por eso lo dice el credo. Vivos y muertos. ¿Y cómo de vivos? Reinando sobre los vivos. Que eso es juzgar. A los vivos, es reinando, y a los muertos dándole su definitiva sentencia eterna. Y por eso dice, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Si no, sería de puros muertos que han resucitado. Por eso hay dos juicios. El de vivos y el de muertos. En la primera resurrección, en el momento de la parucía, y al final, en la segunda resurrección, al fin del milenio, cuando Cristo haya instaurado y restaurado y entregue todo su reino al eterno Padre, y en el cielo sea y prosiga eternamente ese reino de Cristo en el seno del Padre. Y en ese sentido no tiene fin. Tiene fin en el sentido de que ya no será sobre viadores mortales. Pero en el otro sentido no tiene fin. Resuelta otra objeción. Dicho sea de paso. Gol de taquito o de cabecita o como les dé la gana. Entonces vemos que el reino de Cristo Rey es siempre lo que ha estado en juego. Y ha quedado volatilizado por no tener la visión apocalíptica. Y vean si no es Apocalipsis, el introito no está tomado del Apocalipsis. Y milenarista, porque la realización concreta de ese reino mesiánico, anunciado por siempre, con todos los profetas, desde el Antiguo Testamento, realizará en su plenitud en el milenio post-parusiaco. Y eso es lo que Satanás no tolera. Porque sabe que para que ese reino se dé, él tiene que dejar de ser el príncipe o el rey de este efímero mundo, del cual él se enseñorea. Si todo esto te daré, si me adorares. Es el príncipe de este mundo. Se adueñó. El portero que se hizo dueño del edificio. Entonces, sabe que tiene que ser derrotado. Y eso es lo que no acepta. Y él sabe que su derrota le llega, está sentenciado, ya está juzgado. Pero él quiere aprovechar el último cuarto de hora que le queda, y entre más se le acorte el tiempo, más virulento. Y por eso lo satánico contra todo lo que sea verdaderamente católico y verdadera resistencia. Y no las falsas resistencias de obispos
monigotes. Porque hay que verle la cara a Monseñor Cendejas. Perdónenme. Por lo menos que se corte un poco más el flequillo. O Monseñor Don Tomás. A hablar de lo que no sabe. Apoyados por Ford y Williamson. ¿La resistencia de qué? De la falsa resistencia. Hasta eso han creado. Judaica y perversamente. Lo sepan o no lo sepan. Por eso se los digo. Para que se enteren. Entonces, vemos cuán importante es este tema del reino, tanto para católicos y judíos, porque ahí es donde se centra la lucha. Aunque crea monigotes, como el Islam, o lo que fuera. Porque no hay que olvidar el carácter judaico del islamismo. Por eso el odio a Cristo. Renegando de la Trinidad, como los judíos y como Francisquito. Che, yo no creo en el Dios de los católicos. Más judaico no puede ser. ¿Y qué ha dicho Felé de Galarreta? Nadie dice nada. Obispos de pacotilla y que les duela. Con mucha mitra y mucho báculo, pero no tienen ni la mitra ni el báculo de la palabra docta, sabia y enérgica de decir la verdad. Por eso no valen un rábano. Y los demás, todos igual. Es que no hay ni uno solo. Lamentablemente. Esto es peor que la época de San Atanasio. Es que no hay ningún San Atanasio. Más apocalíptico no puede ser. Entonces, por eso, por esa falta de óptica apocalíptico milenarista, es que la exégesis ha sido corrompida judaicamente en la iglesia. Lamentablemente. Y por eso, papas como San Pío X, que su emblema era instaurare omne en Cristo, y Monseñor Lefebvre decía, es instaurare, para entenderlo hay que decir, hay que todo recapitular en Cristo. ¿Qué decía? En aquella encíclica Ad Die Illum Letissim, haciendo memoria de las palabras del Papa Pío XI, de esas esperanzas, cuando promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, que al terminar dice, como conclusión de la proclamación del dogma, para que se haga en definitiva, y esa era su esperanza, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y así San Pío X se hace eco y dice por un impulso misterioso y hace alusión. Entonces están los papas que hablan
¿Y cuándo va a ser esa esperanza? Ese rebaño bajo un solo pastor. En el milenio. Y por eso Pío XII, por ejemplo, en uno de sus mensajes radiales de Pascua de 1957, termina diciendo: ven, Señor Jesús. Que quería leerlo, pero me olvidé la fotocopia. Aunque a mí no me gusta leer, pero para que vean que hay papas que han hablado de esto. Otra cosa es que han sido eclipsados, tapados, ocultados. Y la exégesis que se cree que es la clásica está podrida en este punto. Y así creen los curitas, que más o menos creen que saliendo de procesioncita como la TFP, con caballitos de cartón, con eso ya proclamaron el reino de Cristo Rey. Y no estoy contra las procesiones, pero no les saquemos su real significado. Y confundamos una merienda con un gran banquete. Y así se cree muy de Cristo Rey. Y todavía van los 4 obispillos de la resistencia a consagrar a Rusia. Muy bien, requete conságrenla. Pero eso no tiene el valor de la profecía. Eso es un acto de piedad y de misericordia. Pero ya es tarde. Además era el Papa con todo el episcopado, no con 4 gatos locos. Y creen que con eso ya son mártires de Fátima. Y Monseñor, y la tengo con don Tomás, pero es que se tiene que callar. 20.000 páginas, ¿cuántos artículos de Fátima? ¿Y qué dice del Fátima apocalíptico? Ni mu. Entonces, ¿qué fatimólogo me viene a salir este obispillo? Y que salga él y el que quiera, con nombre y apellido, a ver. Pero bueno, entonces vemos, mis estimados hermanos, esta gran fiesta de Cristo Rey, que quiere cerrar, por así decirlo, antes de que se acabe el año litúrgico, con el último domingo, después de Pentecostés, 24 después de Pentecostés, para que así se haga oposición a este laicismo liberal, herético, del cual ha nacido el modernismo, igualmente herético, que endiosa al hombre, o al Estado, o a la nación, o a la tierra, o a la monachita. Igual que los budistas, adorando una vaca, poco importa que esa vaca tenga 2 patas y sea más inteligente, o que sea la monachita o la tierra. Peor. Por eso debemos mirar las cosas como las ve la Iglesia y dejar de lado muchas interpretaciones de hombres de Iglesia que no tienen la óptica. Y por eso Pío XII decía: ven, Señor Jesús, tus días no están lejanos. Y ya San Pío X, hace ya más de 100 años, un siglo, todo está cuajado
como para que el anticristo aparezca, si es que ya no ha nacido. Pero si yo me imagino al anticristo como los niños de catecismo, al diablo con un trinche, cuernos y todo pintado de rojo y pezuñas, jamás lo voy a ver así. Porque no tiene cuerpo, es espíritu puro, es una imagen. El anticristo o los anticristos tendrán cuerpo, pero no como los pensamos nosotros, que van a ser hombres monstruosos, no, humanistas, democráticos. Van a estar como Alejandro Ordóñez, con foticos en medio de gays, con la banderita del arco iris y él con sonrisita también gay, también se contagió, parece. Para ser más aceptado. Y su candidato vicepresidencial, un pastor protestante. Es que da vergüenza. Y eso que fue fiel mío y amigo. Pues por eso, porque lo estimo como persona, no con lo imbécil que es ahora, que se lo digo, porque nadie se lo va a decir. Ni los padrecitos de la fraternidad. Ni Monseñor Felé, que está más vendido que chica de la esquina. Perdónenme. O está más perdido que Caperucita en el bosque. Así de claro. Las cosas como son. Vemos cómo han corrompido. Y por eso la fraternidad está corrompida, intelectual y doctrinalmente, aunque haya elementos muy buenos internos. Pero así como el fariseísmo estaba corrompido, pudo haber un Nicodemo, un José de Arimatea o el que fuera. Por eso ya no es la fraternidad, es la neofraternidad, que quiere estar en coalición y amangualado con la neoiglesia, pero como es chica fina, se cotiza bien, y claro, no se va a entregar así nomás. El striptease dura buen rato, y mientras tanto que haya más consumo para el dueño del cabaret. Ahí está. Perdónenme las comparaciones odiosas, pero a ver si eso nos hace caer del catre. Entonces, mis estimados hermanos, con una visión apocalíptico milenarista vemos cómo el primogénito va a reinar, destronando a Satanás el día de su parucía. Y eso es lo que no se tolera. Por eso el combate a muerte, no hay nada que hacer. Por eso me pueden matar en cualquier momento. Alabado sea Dios, pero no me voy a callar la boca. Y si me dan un fusil o un bazooka, a ver si al de estúpido que venga no le vuelo la cabeza primero. Porque el mártir de Ecuador y de la iglesia, Gabriel García Moreno, siempre me confundo con García Márquez, Moreno, tenía una pistola en la chaqueta y hizo el ademán. Lo que pasa es que Rayo lo macheteó antes. El tipo se iba a defender. Y eso no lo hubiera hecho menos mártir, se defiende.
¿qué vamos a hacer? Pues bien, de todos modos, que esto nos sirva para que así la bienaventurada esperanza, el omnia instaurar en Cristo, el adveniat regnum tuum, el un solo pastor y un solo rebaño, tengan su coronación en Cristo Rey el día de su gloriosa y majestuosa parusía. Y por eso el judaísmo y Satanás lo combaten de 1001 formas. Así que con Cristo Rey tenemos propiamente esa coronación de los misterios de Cristo y de su real y universal reyesía. Y así entonces que podamos decir: ¡viva Cristo Rey! ¡Ven, Señor Jesús! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.